Siguiendo en el tema de los votos, pastor, piensa cuáles son los votos que ya has tomado en tu vida. ¿Cuáles son los propósitos en tu vida personal, no con Dios? ¿Qué cosa voy a hacer? En mi vida familiar, ¿cuáles son los votos? ¿Cuáles son los propósitos que tengo hecho? Recuérdate de votos que tomaron personas en la Biblia. Vamos a recordar, ya hablamos el voto de Jefté. ¿Qué otros? Vamos a dejar Jacob al final. Sí, pero no, pero está correcto. Es un lindo voto que hizo un personaje bíblico. ¿Qué otro voto? Disculpa, no estoy escuchando. Ana. ¿Qué cosa votó Ana? Mira, esa historia de Ana es muy interesante. Está ahí en primero o segundo Samuel. Primero Samuel. Sí, claro, el nacimiento de Samuel, primero Samuel. ¿Qué estaba haciendo el Cana? ¿Quién era el Cana? Un levita. Un pastor me vino a preguntar y hablar de... Alguien está con el micrófono prendido ahí. Un pastor recién me vino a preguntar de caso de hermanos que ya no entregan la ofrenda porque saben que algo mal pasó en la tesorería y entonces ya no quieren entregar su ofrenda. Esa es una historia. Esa es una historia impresionante. Y quizá ese será el tema que voy a predicar sábado a la tarde. Ya ahí está un tema para sábado a la tarde. Porque ¿quiénes eran los sacerdotes en este tiempo? ¿Qué hacían los sacerdotes en ese tiempo en el templo? Dormían con las mujeres que estaban en el templo. ¿Cómo trataban la ofrenda que eran llevadas al templo? Menospreciaban la ofrenda de Jehová. ¿Cómo estaba Jehová? ¿Cómo sentía Jehová respecto a eso? Estaba enojado Jehová de eso. ¿Y qué hizo el Cana? Y ahí está el tema del segundo diezmo. Porque el Cana tomó el segundo diezmo y su familia se fue ¿a dónde? Se fue al templo para adorar a Dios y llevar su ofrenda. Parte de su ofrenda llevaba, otra parte comía con su familia. Y ahí entregó porciones para su familia comer. ¿Qué era eso? Es una fiesta cuando uno llevaba el segundo diezmo al templo. Y ahí se fue él. Es una hermosa historia. Esa es una historia muy interesante. Creo que voy a predicar sobre esto el sábado a la tarde a los hermanos. Pero ahí, ¿qué promete esa mujer? Promete un hijo a Dios. Hermano, qué promesa preciosa. Voy a entregar mis hijos a Dios. Yo estoy ahorita mismo entregando mi nieto a Dios. Hay poca cosa que puedo hacer, además de orar. Hay una cosa ahí, ella lo promete si Dios lo da. Si Dios lo da. No puede dar lo que Dios no da. Siempre es Dios que da primero. Me da, yo puedo dar. Sí. Mira, siempre es Dios primero. Siempre. Eso también pasa con la ofrenda y el diezmo. Escucha. El diezmo y la ofrenda prometida, voy a decir para no utilizar la palabra pacto, la ofrenda prometida, el diezmo y la ofrenda prometida, uno no da por generosidad. Soy generoso cuando doy algo que es mío, pero yo recibo de Dios, no estoy siendo generoso. Simplemente estoy devolviendo lo que Él me dio. Y entonces, pero esa es una linda historia. Entrega los hijos a Dios. ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? Yo no me
canso de sugerir a mis hermanos y hermanas que lean el libro Conducción del Niño. Conducción del Niño. Qué libro precioso. Y pienso, pastor, que si no has leído este libro, no estás hablando en serio de ver tus hijos en el cielo. No estás hablando en serio. No es posible. Si no lees este libro, forzosamente vas a seguir las costumbres del mundo. En cómo hacen los padres alrededor. Así vas a hacer. Y si lees ese libro, te van a llamar de radical. Si lees este libro y pones en práctica, van a decir, ese es un padre radical. Y así fue mi padre. Porque mi padre fue el primer adventista de su familia. No tenía la cultura adventista, nada. La cultura, tampoco creía en Leonard White como profeta. Pero después que fue entendiendo las cosas, que entendió el don profético, dijo, mira, no soy tonto, quiero conocer, porque creed en Dios, estaré seguro, creed en su profeta, he prosperado. Yo quiero, es para mi ganancia, es para mi prosperidad, entonces quiero leer. Y mi padre, entre otros libros, leyó el libro Conducción del Niño como nadie. Ese libro estaba al lado de la cama de mi padre. Uno de los libros que estaba siempre ahí, al lado de la cama de mi padre. Todo subrayado, todo subrayado. Entonces, pastor, ese tiempo que gastas leyendo este libro, poco a poco, con tu esposa, vas a ganar muchas cosas. Otro voto. Jonás. ¿Qué votó Jonás? Interesante. Voy a anotar ese no estaba en mi lista. Ese, por supuesto, Jonás. ¿De a dónde hizo él el voto? En la pancita del pez. Ahí estaba él. También votaron, también hicieron un voto, los marineros, ¿correcto? Correcto. Qué interesante. Voy a entregar al Señor, si el Señor me libra, voy a entregar. ¿Es correcto hacer voto así? Sí, claro, está en la Biblia. Otro voto, la Biblia. Yo no escucho bien, perdón. Jefté. Jefté, ya hablamos de eso, gracias. Saqueo, ¿qué dijo Saqueo? Es el voto, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Voto de Saqueo. Quiero ya... Pero el voto allí era un compromiso con sus... Perdón. Compromiso era con sus prójimos en ese momento. Sí, claro. Pero cuando uno le da a los pobres por la Biblia, a Jehová está ofreciendo. ¿Qué otro? Absalón dijo que había hecho un voto, pero era... Hay votos malos. ¿A dónde tenemos votos malos en la Biblia? Jezabel. ¿Qué dijo Jezabel? Que me hagan los dioses lo que me hagan si yo no matara el profeta hasta mañana. Hizo un voto. Cumplió el voto. No, el voto contra Jehová no es... Josué, ¿cómo habló Josué? Yo y mi casa vamos a seguir Jehová. Bueno, hay implicaciones en ese voto. Hay muchas implicaciones de voto. Si yo hago un voto como ese, yo y mi casa vamos a seguir Jehová.
Hay muchas cosas ahí. La puesta del sol. El comienzo del sábado, al final del sábado. El culto de la familia, toda la mañana, toda la nochecita. El tipo de comida que vamos a comer en nuestra casa. Ya no es más la comida que nos gusta. ¿Entiende? No es la comida de mi cultura, sino la comida de Jehová. Eso es radicalismo. ¿Es radicalismo? Sí, es radicalismo. Es radicalismo. No necesitamos ser radicales para obedecer a Jehová. Cuidado con este tema del asunto del equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Para algunas personas en la iglesia, equilibrio es hacer un poco de cosa errada y un poco de cosa cierta. Y ahí dicen, no, ese pastor es un pastor equilibrado. Él hace un poco de cosa cierta, un poco de cosa errada. Entonces la pregunta viene, ¿cuáles son los aspectos de la voluntad de Dios que debemos desobedecer para ser equilibrados? Es algo serio. Es algo serio. O sea, que dijo Jehová, eso seguimos nosotros. Cuando, gracias pastor, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar lo que dice Jehová. Tener la lección de la escuela sabática. Nuestros hijos van a estudiar la lección de la escuela sabática. Se van a conquistadores, van a trabajar en la iglesia. O sea, tanta cosa, tantas implicaciones en eso. Gracias. Algunos votos que tengo aquí. Un voto muy interesante. David. Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Usted conoce ese texto. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Pastor, ¿qué pasaría en tu vida? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu ministerio si hiciera ese voto? Tener un horario para orar. No los hermanos, pastor, ore por mí. Sí, claro, voy a orar. Un día ahí, quizá. Tener mi lista de oración y orar por ellos todos los días. ¿Cuál es tu horario de oración? ¿Tienes ahí una almohada, algo donde arrodillarte? Y no sé, está entrando en la iglesia la tendencia de ya no arrodillarse para orar. La Biblia es clara. Pablo se ponía de rodillas para orar. ¿Por qué no arrodillarse? Y nuestra oración individual en nuestra casa, ponernos de rodillas, de estar delante de Jehová, se dobla el alma cuando las rodillas se curvan. Entonces, ese es mi tamaño es pequeño, ahí estoy de rodillas. Y me pongo de rodillas, ¿sabe? A veces estoy ahí en algún aeropuerto en el mundo y los musulmanes, cuando es el horario para orar, ahí están, se ponen de rodillas, ¿dónde están? Y no tienen vergüenza alguna. No tienen vergüenza alguna de orar. Y nosotros estamos quedando muy sofisticados. Muy sofisticados. Ya no oramos en cualquier lugar, porque eso es cosa de gente muy, muy simple. Y nosotros somos muy ya sofisticados. Ya no nos ponemos de rodillas. No, pastor, no. No le pide a los hermanos que se ponen de rodillas en la oración del culto, porque
No, algunos no pueden se poner de rodillas. Claro, algunos no pueden. Los que no puedan no se arrodillan. Pero esa es la manera de... Nos ponemos delante de Jehová. No es por una costumbre, sino que porque Él es grande y yo soy pequeño. Pero el enfoque ahora aquí es tener el momento de oración todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Desarrollar el hábito. Quiero hablar un poquito sobre la formación de hábito. Bueno, ¿qué dice Elena de White? Elena de White dice que el carácter es formado por el conjunto de hábitos que adoptamos nosotros. Mira, esa es una información que recibimos por revelación de Dios. No son los expertos que dicen eso, sino si Elena de White habló de la parte de Dios, es algo para tomar en cuenta. El carácter es constituido por el conjunto de hábitos que formamos. Si formamos buenos hábitos, vamos a tener un buen carácter. Si tenemos malos hábitos, vamos a tener un carácter malo. Y si no tenemos hábito, quizá no tenemos carácter. Hay personas sin carácter. ¿Qué eso quiero decir? Que no se sabe lo que esperar de esa persona. Cuando de uno solo se espera lo que es malo, yo ya sé que va a hacer lo que es malo. Es una persona que tiene carácter malo. Pero de una persona que yo sé que siempre puede esperar lo que es bueno, tiene carácter bueno. Hace 2 sábados estaba pasando la lección en una clase en la iglesia y yo dijo, ¿qué sería si alguien de ustedes está haciendo un trabajo a la noche y pasa en la frente de una casa de danza, no sé cómo dicen ustedes, un baile, discoteca, y miran saliendo de ahí mi esposa con una mini saya, una minifalda con el cuerpo en exposición? Y una hermana, muy interesante, una hermana dijo, pastor, no es posible imaginar eso. La hermana habló y yo pensé, así ve ella mi esposa. Aquello me hizo tanto bien. Me volví a mi casa y dije, Mari, porque ella no estaba ahí, ella estaba con los juveniles de la iglesia. Mari, te quiero comentar lo que esa hermana habló. ¿Cómo te ven las hermanas en la iglesia? Qué precioso eso, qué Dios maravilloso que me dio una esposa con ese carácter. Yo ya sé lo que esperar de ella. Jamás voy a ver a mi esposa de esa manera. Yo sé, a no ser que hacer algo pase en la mente, pero el carácter. Entonces el carácter es formado por el conjunto de hábitos que adoptamos. Bueno, si tenemos esa información, la siguiente pregunta es muy importante. La pregunta es, ¿cómo hacemos para formar los hábitos? Y el tema es que nosotros somos los únicos en la creación de Dios que tenemos la habilidad para formar hábitos. Ningún animal puede decidir, yo voy a formar ese hábito. Ellos ya tienen ¿qué cosa? Instintos. Los instintos los llevan a hacer algo y van a hacer. Pero eso no es hábito, sino es instinto. Tenemos instinto nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí tenemos el instinto.
El instinto puede ser bueno y es siempre bueno. Un ejemplo de un instinto que no es bueno. Un hombre normal, ¿cuál es el instinto de este hombre? ¿Tener una sola mujer? ¿Mirarle solo a una mujer? Hablar la verdad, hermana, cierra tus oídos ahí, hermana. Pero ¿cuál es ese instinto que está dentro de nosotros? Es mirar a ella, mirar y querer otras mujeres, aunque nos gusta, nos encanta la esposa. ¿Verdad o no? ¿Qué cosa es eso? Un instinto, pero ese instinto fue puesto por Dios originalmente. No, ¿qué cosa pasó ahí? El pecado. ¿A dónde tengo esa información? La palabra de Dios. Mire, entonces la palabra de Dios me informa qué instinto es bueno y qué instinto no es bueno. No es la cultura, sino la palabra de Dios. El instinto de la preservación de la vida es un instinto bueno. Pero la palabra de Dios dice que aquellos que se van al cielo son los que no amaron la propia vida. Esos que no amaron la propia vida están dispuestos a todo, como los amigos de Daniel, como Daniel mismo. Si me van a poner junto con los leones, ahí está. No me voy a arrodillar delante de la estatua, los 3 amigos de Daniel. Si la Esther, que dijo, si morir, ahí está, morí. No hay problema. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para formar hábitos? La ciencia dice que la formación de hábitos ocurre por la repetición de acciones o de pensamientos. Hay hábitos de pensamiento. Hay personas que se habitúan a pensar de manera equivocada, de manera errada. Y el pensamiento no es agradable al Señor. Creo que Salmo 19, que dice, sean las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón agradables en tu presencia, oh Dios mío, roca mía. Porque a veces los pensamientos no son agradables a Dios, porque se van en contra de la palabra de Dios. Y entonces necesito hacer una higiene mental. ¿Y cómo hago? Eso es algo complicado, porque uno no puede decir, de hoy en adelante no voy a pensar en eso. Cuando habla así, ya pensó. No voy más a pensar en eso. Ya pensó. No hay cómo sacar de la mente un pensamiento que ahí está. Solo hay una manera. Es poner otro pensamiento ahí. Y por eso dice la palabra de Dios, escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces yo necesito poner la palabra de Dios hacia dentro de mi vida para estar ahí, y la palabra de Dios para no tener tiempo que las inclinaciones, a veces empoderadas por mis instintos malos, estén ahí llevando mi mente para donde no debe ir. Entonces pongo la palabra de Dios para pensar. Bueno, estos son los hábitos de pensamiento, pero ahora los hábitos de acciones. Los hábitos de acciones. ¿Cómo puedo formar los hábitos? Repitiendo acciones. Siempre repito la acción. Y entonces, lo que pasa es que en nuestro cerebro, nosotros tenemos los neuronas, gracias. Y estas neuronas
no están conectadas unas con las otras, sino que cada neurona tiene un axónio, que es una ramificación más fuerte que sale, y cuando llega en la otra neurona, casi se encuesta, pero no encuesta, pero no toca. En esa partecita que no toca, se llama sinapse. Mira, cuando yo tomo una decisión o un pensamiento, eso se refleja en un camino que un impulso eléctrico hace entre las neuronas y los axones, pasando de una a otra. El mismo pensamiento sigue siempre el mismo camino. Una misma acción sigue siempre el mismo camino. Y cuando repetidas veces ese camino es seguido, en los axones, en esa conexión, se forman unas calosidades, se forma un callo ahí. Y eso hace con que facilite posteriores impulsos eléctricos para seguir este mismo camino. Así se explican los hábitos físicamente. Entonces, el hábito es cuando uno desarrolla un hábito, está modificando el cerebro. Yo tengo la habilidad de modificar el cerebro. Hay estudios mostrando, por ejemplo, que los que tocan el violín, porque se toca con la mano izquierda el violín, ¿correcto? El lado derecho del cerebro es más desarrollado. Lo que hago puede modificar la estructura física de mi cerebro. Y los hábitos modifican la estructura física de mi cerebro. Entonces, para desarrollar hábitos, yo debo adoptar acciones y repetir las acciones. Repetir las acciones. ¿Qué cosa destruye hábitos? Si la repetición establece hábitos, ¿qué cosa destruye los hábitos? Las excepciones. Y a veces, creemos que es una virtud la flexibilidad. Y a veces es. Pero hay que tener sabiduría cuando la flexibilidad es una virtud y cuando la flexibilidad malogra tu vida. Cuando se habla del establecimiento de hábitos, la flexibilidad es destructiva. Va a malograr los hábitos. Es muy más fácil destruir los hábitos que establecer un hábito. Para establecer un hábito se lleva por lo menos 21 días, dicen los estudios. Y para consolidar más tiempo. Pero para destruir un hábito, 2, 3 excepciones, ya quitó el hábito. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros con este tema de la formación de hábitos? Poco se habla en eso. ¿Y por qué se habla poco en eso? Porque la generación de hoy no le gusta dominio propio. Recuérdate que Pablo habló a Agripa sobre el juicio de Dios y el dominio propio. Ya en ese tiempo era importante el dominio propio. Pero el dominio propio, recuérdate, es fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo devorar a Dios? Es decir, Dios, ayúdame a establecer hábitos correctos. Primero en mi vida. Segunda cosa, en la vida de mis hijos. Si la formación de hábitos es algo tan importante en la vida, ¿cómo debo yo luchar para ayudar a mis hijos? Para que cuando salgan de mi casa para la vida,
ya salgan con la habilidad de formar nuevos hábitos. Porque recibieron la habilidad de los padres en casa. Ahí es el lugar a donde debemos recibir esa habilidad. Y cuando uno sale para la vida adulta sin esa habilidad, qué trabajo, qué vida difícil. Qué vida difícil en el aspecto profesional, en el aspecto matrimonial, en la salud, tanta cosa, porque no logró aprender el secreto de cómo desarrollar nuevos hábitos. Yo recuerdo, mi padre decía, y Elena de White dice, que los primeros hábitos que formamos en los niños, desde muy pequeñitos, son los hábitos físicos. Porque estos hábitos físicos promueven la estructura de la vida. Y Elena de White indica que el hábito de comer es muy importante. Y los niños deben tener hora para comer y hora para no comer. ¿Cómo es tu casa? Cualquier uno pasa ahí, toma un plátano y se come, se va, está bien. Recuérdate, como ciudad sin muros, así es el hombre que no tiene rienda. ¿Y a dónde empieza eso? Empieza con la comida. Hay horario para comer, hay horario para no comer. ¿Cuándo el bebé recibe la leche de la madre? ¿Cuando llora o cuando es la hora? ¿Qué está enseñando la madre? Siempre que lloras vas a ganar. Sí, así es la vida. Cuando llora gana la cosa. ¿Así es la vida adulta? No, la vida adulta no es así. Mi salario viene al final del mes y si lloro el día 15, ¿qué dice el tesorero? Mira cómo eso afecta la vida profesional y la vida financiera. Vamos a hablar mañana de ahorro. ¿Por qué gente no tiene ahorro? Porque no sabe que es importante. ¿Quién no sabe que es importante tener ahorro? ¿Y por qué la mayoría de las personas no tiene ahorro? Porque no tiene el hábito y porque no tiene el dominio propio. ¿Percibe? Entonces, pero eso empieza en la niñez, con los hijos. Qué importante. Yo recuerdo mi padre. Mi padre leyó eso en el Conducción del Niño. Que los hijos deben tener horario para despertar y horario para acostarse. Y mi padre era loco. Mi padre era loco. Porque los padres de mis amigos, todos les dejaban a los hijos dormir hasta las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, 11. Y nosotros a las 6:30 de la mañana, vacaciones, feriado, sábado, domingo, tenemos que nos poner de pie. Y había el culto de la familia. Pero los padres de mi amigo eran los padres buenos, porque dejaban a los hijos dormir hasta las 10:30, 11 de la mañana. Y yo no podía hacer eso. Y yo pensaba, ¿por qué? Y mi padre decía, hay gente trabajando ahí, hay gente haciendo cosas, va a hacer algo productivo en la vida, va a leer un libro, va a hacer alguna cosa buena, pero no te quedes en la cama. A la noche sí, vuelve a la cama, cuando está oscuro, vuelve a la cama. Yo estaba visitando un primo mío y hacía tiempo que no llegaba a la casa de mi primo. Y cuando llegué, los dos hijos ya estaban en la cama, pero sí, volvieron a salir de la cama para mirar el tío, como 9:30 de la noche, algo así. Y ahí dijeron para mi primo, en mi frente, dijeron a mi primo, papi, podemos quedar despiertos hoy, podemos quedar más despiertos hoy. Y mi primo contestó, claro, se van a la habitación
desprende la luz y puede quedar despierto. ¿Cuánto tiempo quieren ustedes? O sea, si quieren quedar despierto, puede quedar, pero con la luz desprendida, apagada, con la luz apagada, y ahí van a estar ustedes. O sea, el hábito, el horario, las cosas, empieza con los hábitos físicos. Pero déjame agregar algo. Debemos ser radicales con nosotros y flexibles con los otros. Radicales con nosotros, flexibles con los otros. Por ejemplo, hay personas que adoptan la alimentación vegetariana, que es recomendada por Dios. Y aún para nosotros pastores, hay recomendaciones muy serias sobre ese tema. Hay que leer. Y yo una vez estaba visitando un lugar con un pastor vegetariano. Y se fue a un restaurante de una hermana de la iglesia. Y ese pastor empezó a abrir la comida y decir, eso no es bueno. Eso no. Y yo pensé, qué lástima. Que yo debo ser radical conmigo, pero flexible con los otros. Porque si la vida correcta no me hace una persona mejor, más amorosa, entonces ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Y yo debo recordarme que el vegetarianismo no me regala salvación. Si no, Hitler era vegetariano. Sí, Hitler era vegetariano. Hitler fue vegetariano. Sin Dios eso no sirve para muchas cosas además de la salud. Pero con Dios sirve para muchas cosas. Sirve para muchas cosas. Bueno, otro ejemplo. Ese ejemplo de David muy interesante. Otro ejemplo de voto. Job. El libro de Job, el capítulo 31. Así está. 31:1. Ah, Dios, ayúdame. Ayúdanos, Dios. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? ¿Qué pacto hizo Job? Mi Dios. Pero él no dice que hizo el pacto con Dios. Él dice, yo hice pacto con mis ojos. No fue un pacto con Dios. Pero si no hago pacto conmigo, no logro hacer pacto con Dios tampoco. Pero ese pacto fue con Él. El versículo 4, no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos. 7, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Mira, ¿qué habla Job? Porque es maldad e iniquidad que han de castigar a los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el albadón y consumiría toda mi hacienda. ¿A dónde más se habla en la Biblia que eso es fuego que consume? Proverbios.
tomaría fuego en el pecho y no se quemaría uno. Hermanos, nosotros no podemos vencer eso en oración. La primera cosa es decir delante de Dios, Dios, soy débil. Soy débil. Lo que pienso que son fuertes, ese es el primer paso para caer. Yo soy fuerte. ¿Cómo se dice cuando uno recibe una otra señora que no es su esposa en el carro y ella lleva a un lugar? ¿Cómo se dice? Le doy un bote. No, eso es, yo estoy solo en el carro, en el auto, le doy un bote a una hermana de la iglesia, pero la maldad está en tus ojos. La maldad está en tus ojos. Yo recuerdo una vez, y yo agradezco a Dios por mi padre que me ayudó en eso, porque mi padre sabía que era débil. Y cuando uno sabe que es débil, toma precauciones. Mi padre no llevaba otras mujeres en el auto. Si uno me ve con una otra mujer en mi auto, o es mi hija, o es mi hermana, mi madre ya falleció, o es mi suegra, o tiene derecho de pensar otras cosas. Porque la palabra de Dios dice que debemos evitar, ¿qué cosa? La apariencia del mal. Yo recuerdo un día, mucha lluvia, estaba en la iglesia, Mari no estaba conmigo, y una secretaria de la asociación, una persona buenísima, pastor, ¿me puedes llevar hasta mi casa? Una lluvia tremenda, y nosotros vivimos en el mismo predio, y yo estaba en el mismo edificio, gracias, mismo edificio, y entonces yo pensé, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y yo le dije, hermana, sí te puedo llevar, pero no te importas de sentar en la silla detrás. No, pastor, sí, claro, no hay problema. Y se fue en el asiento detrás. Y yo confieso a ustedes que fue algo así, no confortable, para ella y para mí. Pero creo que la noticia salió por ahí porque nadie más me pidió un bote después de eso. Creo que ella contó a la otra y nadie me pidió un bote después de eso. Pero yo le dije a ella, mira, hermana, el nombre de ella, porque la conocía muy bien. Hermana, eso es para tu protección. A la verdad era para mi protección también. Pero yo le dije, es para tu protección, para que esté protegida. Pero hermanos, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Dios, ayúdame, dame los ojos de Job. Dame los ojos de Job. Ayúdame, santifica mis ojos. Otro voto, el voto de Daniel. Daniel capítulo 1. Esa semana aprendí algo nuevo sobre Daniel 1. Yo estuve almorzando con Justin Kim esa semana, que es el editor de la Review, del Adventist Review, de la revista adventista en inglés. Y estábamos hablando sobre varios temas, y uno de estos temas fue Daniel 1. Y este versículo, el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué está haciendo esa historia aquí? Esa fue la pregunta de Justin Kim. Él me preguntó, ¿qué está haciendo esa historia ahí?
No tiene nada que ver con el restante del libro. Todas las otras historias tienen conexión con las profecías. Pero esa historia aparentemente no tiene conexión con la profecía. Pero ¿por qué está esa historia ahí? Es como que Dios diciendo, para que entiendas profecías, tu mente necesita estar clara. Si no, no vas a entender las profecías. Por eso está esa historia ubicada ahí. Y Daniel eligió no contaminarse con la comida del rey. Pero, porque mira lo que quería hacer Nabucodonosor. Bueno, trago a los muchachos de Israel, saco del país de ellos, vienen para mi palacio, aquí van a aprender mi lengua, van a leer los libros en mi lengua, voy a les dar mi comida. El lengua y la comida es parte de la cultura. Era un proceso de aculturación. Quería sacarles de la cultura judía y traer para la cultura babilónica. Comer la comida de Babilonia, vestir la ropa de Babilonia, leer los libros de Babilonia y aprender la lengua de Babilonia. ¿Y hoy qué quiere hacer Babilonia con nosotros? Lo mismo. Las diversiones de Babilonia, el entretenimiento de Babilonia, la lengua de Babilonia, la comida de Babilonia, esa que gozamos nosotros. ¿A dónde llevamos nuestros hijos? ¿A dónde quieren ir? Pregunta a tu hijo, ¿a dónde quiere ir a comer? Si no es en el restaurante de Babilonia. Pregunta a él. Pregunta a los muchachos de la iglesia. Te quiero pagar algo. ¿Dónde quieres ir? Ahí en la toca de Babilonia. ¿Quieren ir? Un tipo de comida que si uno deja parado ahí 2 meses no se malogra. Porque ni los microorganismos lo quieren comer. ¿Verdad? Es verdad. ¿Verdad? Experimenta, pone esa comida ahí parada 2 meses. No se malogra. No se malogra. Los microorganismos son más inteligentes, no comen eso. No se malogra. Pero propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Y ahora, el último que tengo aquí en mi lista, pero mi lista quedó mejor después de venir aquí. Génesis, el capítulo 2. Capítulo 28, perdón. Empezando en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, 1, si fuere Dios conmigo. 2, me guardaré en este viaje en que voy. 3, y me diere pan para comer. 4, y vestido para vestir. 5, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese es un voto condicional. ¿Qué otro voto es el voto condicional? ¿Qué otro voto hacemos para Dios que es un voto condicional? El diezmo y la ofrenda son votos condicionales. Eso expresa aquí Jacob.
Porque en el versículo 21 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo que me dieres. O sea, si no me das nada, no te doy nada. Si Dios no me da nada, no, pero hay que entregar el diezmo. Pero ¿cuánto es el diezmo de nada? Dime, ¿cuál es el 10% de cero? ¿Cuánto es? Es cero. Y si uno hace la propuesta, el voto de entregarle a Dios, solo para mencionar un porcentaje X, 7%, vamos a decir, 4, 3, 5. Mi primer voto fue 1,5% de ofrenda. Ese fue mi primer voto. Y quedó por varios años. Ahí cuando empecé a trabajar, doblé el voto, se fue a 3%. Después cuando me casé con Mari, 5%. Y después Dios empezó a nos dar algunas experiencias y estamos hasta hoy en un experimento con ese tema estamos viviendo un experimento con ese tema de ofrenda, ofrenda votada, vamos a decir de esa manera, un voto de ofrenda, porque no quiero que mi corazón regule el momento de ofrendar, sino que el voto. Entonces hay que votar un porcentaje y ahí está, porque si no hago voto, mira, aquí es un concepto muy importante. Los votos abren la puerta a la acción del Espíritu Santo. Cuando hago el voto, estoy diciendo a Dios, Dios, he leído tu revelación, quiero poner mi vida al lado de tu revelación y quiero abrir la ventana de mi cerebro para recibir el poder del cielo para vivir los votos. No es algo como que justificación por las obras, que digo, de hoy en adelante voy a hacer eso y no logras hacer porque es por tu fuerza. Y dijo Jesús, sin mí nada puedes hacer. Pero Pablo dice, todo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, cuando hago un voto, no estoy diciendo que yo puedo. Yo estoy diciendo que Él puede y yo quiero que Él venga. Pero el hecho de hacer el voto abre la ventana del cerebro para la acción del Espíritu Santo. Yo estoy queriendo ponerme disponible para la acción del Espíritu Santo, ayudándome a cumplir los votos que debo hacer. Pero siempre los votos correctos me van a llamar al sacrificio. Y si no queremos sacrificar, no vamos a hacer los votos. Sacrificio de mi paladar. Sacrificio de mi almohada. Hay que sacrificar un pedazo, no toda la almohada, pero algo para despertar un poco más temprano. Hoy para mí fue extremadamente difícil, porque dormí poco, estoy durmiendo poco varias noches ya. Y hoy dormí poco, llegué tarde al hotel y etcétera, etcétera, y tomar una ducha y dormí poco. Pero si yo no me despierto, ¿qué pasa? El hábito se rompe. Y voy a decir algo. Hay días en que uno lee la Biblia y no entiende nada. Y algunos dicen, yo estoy muy cansado, yo ni voy a entender la Biblia, entonces no voy a leer. Rompe el hábito. Y ahí entró Satanás. Hoy voy a leer la Biblia, no voy a entender nada, ya sé, pero voy a leer para no romper el hábito. El extremo de ese principio que yo recuerdo fue en mi casa de mis padres. Y en mi podcast ya conté varias veces esa historia, pero voy a contar otra vez a ustedes. Volvimos de un largo viaje
Un día de viaje, 12 horas manejando mi padre. Pero salimos tarde de a donde debíamos salir. Entonces llegamos muy tarde a la casa. Llegamos como 3 de la mañana. En nuestra casa, uno de los hábitos era, nunca se deja de sacar las maletas del auto tan pronto no llega. No, llega, saca todo el auto y se pone dentro de la casa. Entonces todos nosotros, 3 de la mañana, con sueño sacando la maleta. Cuando terminó el trabajo nos íbamos para la cama para dormir, ya todo quebrado. Mi madre habla y dice, olvidamos hacer el culto de la noche. Por la mañana habíamos hecho, olvidamos hacer el culto. Ella habla y mira a mi padre mira al suelo, no le mira a él, porque él estaba lo más cansado de todo. Pero ellos habían acordado algo antes del matrimonio. Cuando uno está más débil, el otro se fortalece. No pueden los dos quedar débiles al mismo tiempo, porque ahí se rompe la casa. Por ejemplo, si uno dice, hoy no me voy a la iglesia, y el otro también no se va a la iglesia, ¿qué pasa con la casa? Bueno, no quiere decir flexible con los otros, radical conmigo. No quiere decir no te voy a decir malas palabras, nada. Eres una persona adulta, tienes el derecho. Ni te voy a hablar del fuego, del Malaquías, nada. Nada. Así no funciona la casa. Pero yo me voy. Porque si los dos se debilitan al mismo tiempo, ¿qué pasa? No puede. Y eso combinaron ellos. Entonces mi madre habló, mi padre solo bajó la cabeza y empezó a caminar para la sala. ¿Y qué hicimos nosotros? Y yo pensé, yo era adolescente en esa época, yo pensé, qué fanatismo. Qué locura es eso. Pues no voy a entender nada. Y entonces sentamos nosotros en la sala, mi padre, mi hermana, mi hermano, yo, todos nosotros de esa manera, durmiendo. Mi madre abrió el devocional de la noche que teníamos nosotros, empezó a leer. Nadie le prestó la atención. Nadie sabe una palabra que mi madre leyó. Después que terminó la lectura, nos arrodillamos, hicimos la oración, cada uno para su cama. ¿Por qué estoy contando la historia para ustedes hoy? Porque fue tan impresionante eso para nosotros los hijos. ¿A qué punto llega una pareja que toma la decisión de implementar el culto familiar en la casa y sabe que si rompe una vez, ya está rompiendo el hábito y es muy difícil establecer el hábito? ¿A qué punto llega? Eso quedó en mi mente hasta hoy. Y cuento otra vez y cuento otra vez. Y eso recuerdo yo. Porque si uno no toma la firme decisión de establecer un hábito, se va a romper ese hábito. Entonces, pero volvamos aquí en el tema de Jacob. ¿Cuántos minutos tenemos? Yo voy a terminar ese tema. La historia de Jacob habla de los votos condicionales. Ese es un voto condicional. El diezmo es un voto condicional. El voto de ofrenda es un voto condicional. Que yo lo hago a Dios si Él me bendice. Entonces, el pastor que me enseñó el tema de diezmo y pacto, además de mi padre, el pastor dijo que el mejor momento para alguien hacer un pacto, un voto, con respecto a diezmo y la ofrenda, es cuando no tiene ganancia. ¿Entiendes? Si no tengo ganancia y yo me
¿Uno se puede tornar diezmante cuando no tiene ganancia? ¿Puede alguien tornarse diezmante si no tiene ganancia? Sí, sí se puede tornar diezmante. ¿A dónde está la base bíblica para eso? La historia de Jacob. ¿Qué tenía Jacob para entregarle a Dios el diezmo? Nada. ¿Y qué hace Jacob? Hace un voto. Y dice, si Dios me bendiciera, yo voy a hacer qué cosa? Voy a entregarle el diezmo. Es un voto condicional. Y el pastor dijo, mira, el mejor momento para que hagas un voto de diezmo y de ofrenda es cuando no tiene ganancia alguna. ¿Por qué? Porque si lo que te da Dios es cero, ¿cuánto es el diezmo de cero? Es cero. Y si tu pacto, si tu voto de ofrenda es 6%, ¿cuánto es 6% de cero? Es cero también. Entonces entrega cero diezmo, cero ofrenda y es fiel. Y eso abrió mis ojos. Yo puedo ser fiel entregando cero diezmo, cero ofrenda. Y ser fiel a Dios. Imagina eso. Es un concepto muy grande. Eso. Y yo entendí eso. Y en ese día yo hice el pacto. En ese día. Por primera vez. Yo me torné un diezmante. ¿Cuántos años tenía yo? Quizá 11, 12 años. Y uno se puede tornar diezmante fiel sin tener ganancia. Entrega cero diezmo, cero ofrenda y es fiel. Qué bendición, qué Dios justo, qué justicia de Dios. Los que no tienen empleo pueden ser tan fieles cuanto los que tienen a los ojos de Dios. Que Dios te bendiga.